Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave está en que es por medio de Cristo que somos justificados, por medio de Él, teniendo fe en Él. Pablo amplía esto en 2 de Corintios 5:21 y nos dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo. ¿Quién lo hizo? El Padre lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante, cuando estemos delante de Él, ese día del juicio final. A Él que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado, le cargó nuestro pecado, para que fuésemos hechos justicia cuando estemos delante de Él. Aleluya. Es gracias a Jesús que Dios nos justifica. Es gracias a Jesús que Dios justifica al pecador. Y esto así porque Jesús obedece toda la ley, cumple toda la ley, vive una vida sin pecar y muere en lugar del pecador. Jesús era perfectamente justo y santo. Si había alguien, y si ha habido alguien y habrá alguien en la historia de la humanidad realmente bueno, únicamente bueno, sin pecado alguno, ese fue Jesús. Jesús no había pecado. Al que no conoció pecado, acabamos de leer. No obstante, Dios lo trató a él como el pecador más grande. Lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en lugar de nosotros. Lo hizo para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Aleluya. Y eso es algo que no podemos repetir sin ninguna, voy a decirle emoción, pero esto trasciende la emoción. Esto es algo que no podemos pasar por alto o simplemente no porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nos ama, porque Él nos creó, porque es nuestro Padre, pues porque sí. Pues no, porque esto tiene un trasfondo mucho más fuerte y abarcador. Así es que entonces pudiésemos resumir de la siguiente manera. Me dice si voy ahí. Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo, ya que Él trata a Jesús, su Hijo amado, al unigénito, lo trata como pecador. Cuando Cristo muere en la cruz. Así es. Y qué muerte de cruz. Qué pecador debía ser para morir de esa manera. Así es que Isaías capítulo 53, versículo 6, dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí. Y trata entonces al pecador como solo Jesús lo merece. Cuando le son otorgadas todas las bendiciones de su gracia. Así es. Sí, así mismo es. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Solo Dios. Este intercambio entre el creyente y Cristo, escuché en una ocasión al pastor R.C. Sproul llamarlo una doble imputación. Término jurídico legal forense, porque estaremos todos en un juicio final delante del Padre.
Por un lado, Dios le atribuye la culpa de todos nuestros pecados a Cristo. Y Cristo sufre las consecuencias en esta cruz. Y por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros, a los pecadores, y considera los méritos de Cristo como si fueran nuestros. De modo que Dios justifica al pecador con base en la justicia de Cristo, no con base en nuestra justicia, porque no tenemos alguna, somos pecadores, sino que nos justifica por la justicia y la obra de Cristo. Nos justifica no por lo que hacemos, ni lo que tenemos, ni porque lo merezcamos, sino por lo que Jesús ya hizo. Amados, y tenemos que dejar de ver esto como una historia más. Así es. Tenemos que dejar de ver esto como una historia bíblica, acontecimientos bíblicos, que por esos acontecimientos estamos aquí, somos salvos y se acabó. Tenemos que darle carácter y entereza a esto que realmente vivimos todos los días y lo vivimos sin conciencia. Lo vivimos totalmente pues porque sí, porque no fuimos los que cargamos el pecado, porque no fuimos los que cargamos las consecuencias, porque no fuimos los que hicimos absolutamente nada. Nos tocó lo más fácil. Recibir solamente. Recibir, ciertamente recibir. Así es que yo necesito, y te lo digo encarecidamente, que tomes un espacio de tiempo, al menos por esta semana, unos minutos, para que solamente pienses en tu salvación, en la gracia inmerecida, en el castigo que te tocaba y no te tocó, en lo malo que somos, y aún así, nuestro Salvador recibió muerte de cruz porque sí. Así es.